mis amigas, a este es su canal Tejidos y Puntos. En esta oportunidad les quiero enseñar a tejer este lindo gorro, que como ustedes pueden ver tiene un punto de relieve, dobladillo y prácticamente nuestro revés en nuestro derecho. Es una pieza rectangular y que como ustedes pueden ver acá al final se recoge. Invitarlas como siempre a que visiten mi canal Tejidos y Puntos, ya que se suscriban a él, ya que así no se perderán las novedades. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. Lo primero que vamos a hacer para realizar este gorro es este gráfico, donde vamos a colocar el ancho de nuestro gorro, que va a ser de 48 centímetros, por el largo, que va a ser 22, porque va a ser una pieza rectangular, donde vamos a repartir varias franjas, como el dobladillo, 2,5 puntos de revés, 10 centímetros de punto fantasía, y al final vamos a terminar con 7 centímetros de punto revés. Para ello, previamente hacemos una muestra. En realidad, la muestra básicamente va a ser de punto jersey, donde vamos a medir cuántos puntos entran en 5 centímetros de ancho. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso lo colocamos en el cuaderno. Entonces decimos, si en 5 centímetros hay 8 puntos, en 48 centímetros, ¿cuántos puntos van a haber? Entonces hacemos la operación, ¿no? Entonces sería 48 por 8 entre 5, nos da 76 puntos. Pero para hacer este gorro siempre pongan un número impar. Entonces si era 76, va a ser 77 puntos. Y eso lo colocamos acá. 77 puntos, que es lo que vamos a montar. Y vamos a tejer, como acá vamos a hacer un dobladillo de 2,5, vamos a tejer 77 puntos y 5 centímetros de punto jersey. Pero vamos a montar los puntos en una lana auxiliar, porque después vamos a levantar los puntos para hacer el dobladillo. Entonces, como ya les dije, tienen que tejer primero 5 centímetros de punto jersey, pero previamente montándolo en una lana auxiliar. Y para aquellas que no saben cómo se calculan los puntos y carreras, en la descripción les voy a dejar el enlace de ese video donde les enseño paso por paso cómo se debe hacer en diferentes puntos. Si lean los 77 puntos, vamos a comenzar a tejer con la lana que hemos decidido hacer nuestro gorro en revés, y así vamos a tejer. Y luego voltean y siguen tejiendo pues en derecho, revés, derecho, ¿no? En realidad viene a ser el punto jersey derecho, hasta que tengamos una altura de 5 centímetros, porque esto nos va a facilitar levantar los puntos sin ningún problema para hacer el dobladillo. Entonces, una vez que hayan tejido los 5 centímetros en jersey, acá pueden ver ustedes que están los 5 centímetros. Entonces, una vez que han tejido, vamos a empezar a levantar los puntos para poder hacer el dobladillo. Entonces vamos acá abajo, como ustedes ven, acá se notan los puntos. Vamos a ir levantando uno por uno. Lo ponemos en la aguja de la izquierda y tejemos el punto en derecho. Levantamos el segundo punto y lo tejemos en derecho.
Por eso que le dije cómo tenía que empezar en revés, para que puedan tener esta facilidad al levantar los puntos. Y así van a hacer toda la carrera. Entonces ahí, como ustedes podrán ver, se va haciendo el dobladillo. Después se saca esto al final y el dobladillo está de 2,5, que es lo que les había dicho, ¿no? 2,5 está el dobladillo. Y así van a tejer hasta el final y luego van a tejer 2,5 centímetros de punto revés para luego empezar a tejer ya el punto de fantasía. Una vez que hemos tejido los 2,5 centímetros de punto revés, vamos a tejer el punto fantasía, que es la tercera franja de 10 centímetros, ¿no? Según el gráfico que hicimos. Aquí en realidad van los 5 primeros centímetros, que era 2,5 de dobladillo y los 2,5 de punto revés. Y el punto de fantasía consta de 8 carreras. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Se teje el primer punto en revés, el siguiente punto no se teje, la lana se pasa por detrás, se teje el otro punto en revés, luego el punto siguiente no se teje, la lana se pasa por detrás, se teje en revés, la lana se pasa por detrás, se pasa el punto sin tejer y se teje el punto revés, y así hasta el final de la carrera. Estamos al final de la carrera y estamos terminando con un punto que no se teje y al final el punto tejido, ¿no? Empezamos tejiendo un revés y terminamos tejiendo un revés, por eso que se pone puntos impares. Y ahora volteamos. Ahora estamos en la segunda carrera del punto fantasía. Entonces tejemos en derecho, pasamos la lana por delante y el punto no se teje. Tejemos en derecho, el punto siguiente se pasa sin tejer y la lana por delante. Tejemos el que sigue en derecho, pasamos sin tejer este punto y la lana por delante. Y así toda la carrera. Estamos terminando la segunda carrera, entonces pasamos este punto sin tejer, la lana por delante y terminamos el último punto tejido. Y volteamos para hacer la tercera carrera. La tercera carrera va a ser como la primera, entonces repetimos, ¿no? Tejemos en revés, pasamos la lana por detrás, el punto no se teje, tejemos en revés el siguiente punto, pasamos la lana por detrás, el punto se pasa sin tejer y así hasta el final. Estamos terminando la tercera carrera. Entonces pasamos este punto sin tejer, tejemos el último en revés y volteamos para hacer la cuarta carrera. Entonces la cuarta carrera de la siguiente manera. Se teje el primer punto, acá están las 3 carreras donde se pasaban los puntos sin tejer. Entonces acá tenemos 3 hebras, 1, 2 y 3. Entonces vamos a levantar esas hebras y vamos a tejer el punto en derecho y lo vamos a pasar por debajo de todas esas hebras. Tejemos el punto siguiente en derecho, nos vamos hasta abajo levantando las 3 hebras y tejemos el punto en derecho. El punto siguiente se teje en derecho
De nuevo nos encontramos con las 3 hebras estas que se pasaron de las 3 primeras carreras. Levantamos las 3 y tejemos el punto en derecho. Y así toda la carrera. Estamos terminando la cuarta carrera, entonces tejemos este punto. Levantamos las 3 hebras y tejemos el punto en derecho. Y terminamos con este punto y vamos a hacer la quinta carrera. La primera carrera habíamos empezado con un punto que se tejía y el otro se pasaba. Ahora vamos a empezar con 2 puntos que se tejen. Y el tercer punto, pasamos la lana primero por detrás, este punto no se teje, tejemos el punto siguiente, este punto no se teje, la lana por detrás y se teje el punto siguiente, y así hasta el final. Hemos empezado con 2 revés, a diferencia de la primera carrera, porque esto nos va a permitir intercalar. Donde se tejía, no se teje. Y donde no se tejía, se teje. Por eso que acá empezamos con 2 revés, el punto que no se teje, y la primera carrera fue un revés y el punto que no se teje. Y así vamos a seguir hasta el final de la carrera. Estamos terminando la quinta carrera, entonces no se teje. Y terminamos igual que cuando hemos empezado, con 2 puntos revés que se tejían. Y vamos a empezar la sexta carrera. Entonces tejemos 2 derechos. Pasamos la lana por delante y el punto sin tejer. Tejemos el que sigue y el otro no se teje. La lana por delante. En este caso, tejemos en derecho, pasamos un punto sin tejer con la lana por delante, y tejemos el otro punto y así hasta el final. Estamos terminando la sexta carrera, entonces pasamos el punto sin tejer y terminamos tejiendo 2 derechos. Y ahora vamos a empezar la séptima carrera. La séptima carrera es igual que la quinta, o sea, 2 revés, pasamos el punto sin tejer con la lana hacia adelante, la lana hacia atrás. Entonces pasamos sin tejer, tejemos un revés, pasamos la lana por detrás, tejemos, pasamos el punto sin tejer y seguimos tejiendo como en la quinta carrera hasta el final. Estamos terminando la séptima carrera, entonces pasamos el punto sin tejer y terminamos tejiendo 2 revés. Ahora vamos a hacer la carrera octava. Entonces ahora vamos a tejer 2 derechos y vamos a levantar las 3 hebras. 1, 2 y 3 y tejemos el punto en derecho. Tejemos el punto siguiente en derecho y nuevamente nos encontramos con las 3 hebras. 1, 2, 3 y tejemos el punto en derecho. Y así hasta el final. Vamos a tejer más o menos unos 10 centímetros de este punto y luego que hemos tejido 10 centímetros de punto fantasía vamos a terminar tejiendo 7 centímetros más de punto revés. Al final nos tiene que dar nuestro largo total del gorro de 22 centímetros. Entonces, amigas, ya hemos terminado de tejer
el gorro. Y como ustedes pueden ver, hemos completado los 22 centímetros que habíamos hecho en nuestro gráfico, ¿no? Acá tenemos 2,5 del dobladillo y 2,5 son los 5 centímetros que van acá. Aquí era 10 centímetros de punto fantasía y los 7 centímetros del punto revés. En total nos dan los 22 centímetros, que es el largo de nuestro gorro. Algo que tenía que decirles, amigas, para que lo tengan presente, es que cuando estén trabajando esta franja de acá, que son los 10 centímetros del punto fantasía, si por ejemplo, según la textura, según la cantidad de carreras que ustedes tengan que hacer, miden los 10 centímetros. Y si en eso ustedes, cuando miden 10 centímetros, se han quedado en la segunda carrera de las 8 que son la del punto fantasía, tienen que terminar las 4 carreras. Y si por ahí miden 10 centímetros y se han quedado en la sexta carrera, tienen que terminar hasta la 8. ¿Ya? No se olviden. O sea, siempre terminando el diseño. Porque el diseño de este punto de fantasía son 8 carreras, pero son 4 carreras de una forma y después vienen las otras 4 carreras, ¿no? Para que se pueda intercalar, como ustedes pueden ver. Miren cómo se intercala el punto, y por eso produce este punto de relieve. Aquí arriba no se van a cerrar los puntos. Vamos a cortar un largo de lana regular, un medio metro más o menos, y lo vamos a pasar por ahí. Entonces ahora vamos a pasar nuestra aguja con la lana que dijimos que íbamos a dejar unos 50 centímetros y lo pasamos todos los puntos. Y así hasta el final. Y de ahí vamos a proceder a realizar la costura del gorro. Una vez que hemos terminado de pasar la lana por los puntos, lo dejamos ahí hasta el final, porque después que hemos terminado de coser el gorro, vamos a recoger todos estos puntos cuando estiremos la lana o jalemos la lana. Cuando empiecen a tejer el gorro, dejen una hebra larga, así como esta, para que después nos sirva para realizar las costuras. Ahora vamos a empezar a coser el dobladillo. Y este dobladillo es en jersey derecho, ¿no es cierto? Entonces vamos a coser. Para aquellas que no han visto, en la descripción les voy a dejar el enlace de un video donde les explico cómo se cose en tejido en jersey derecho. Entonces, como este es nuestro dobladillo, acá es, ¿no? El mismo dobladillo hace que se forme como este espacio. Entonces vamos a empezar a tejer. Entonces vamos a empezar por acá. En ese video les explico paso a paso cómo debemos de coser para que nos quede todo ok. Vamos tomando un punto de un lado y el otro punto del otro lado.
Como ustedes pueden ver, ahí estamos uniendo. Y así vamos a seguir hasta llegar a la parte del revés. Una vez que hemos unido esta parte de lo que es el jersey derecho, hemos venido por acá, hemos volteado, hemos unido y ahora nos vamos a ir por adelante porque este es nuestro delantero. Entonces ahora vamos a empezar a cerrar en revés. Entonces vamos a empezar por acá. Y siempre uno de cada lado. Yo, como ya les he dicho en alguna oportunidad, yo todos los puntos de inicio los dejo. Siempre agarrando uno de cada lado y vamos jalando un poquito la lana. De trecho en trecho. Como ustedes pueden ver, va quedando muy bien. Y así vamos tejiendo, mejor dicho, cosiendo hasta el final. ¿Ven? Una vez que hayan terminado de hacer las costuras del gorro, entonces vamos a hacer es jalar la hebra de la lana donde estaban los puntos sueltos y lo vamos a jalar todo lo que se pueda.
Una vez que he terminado de coser, me va a quedar así por dentro. Entonces volteamos y nos va a quedar así. Acá para tapar esto le podemos poner un pomponcito y listo. Y así nos queda nuestro gorro. Entonces esto ha sido todo por hoy, amigas. Espero que les haya gustado y ojalá que lo pongan en práctica y se tejan este lindo gorro. E invitarlas nuevamente a que visiten mi canal y a que se suscriban a él para que no se pierdan las novedades. Hasta la próxima.